Bé, molt bona tarda a tothom. Buenas tardes. Mi nombre es Josep Casaus de la Fuente y soy el director de comunicación de Casa Asia y quiero daros la bienvenida en mi nombre y en el de la institución por vuestra presencia y agradecerosla, por supuesto, porque hoy nos hemos reunido para hablar de periodismo, hablar de Asia y en concreto del libro que tengo en mis manos, El país más feliz del mundo, con el subtítulo de Corea del Norte bajo el puño de hierro de Kim Jong-un, con el prólogo de Miquel Ayestarán y cuyas autoras se encuentran con nosotros, como son Sara Romero y Macarena Vidal, y acompañadas por la maestra de periodistas Rosa María Calaf, que se encargará de conducir esta presentación. Me hace muchísima ilusión dirigiros unas breves palabras antes de darle el testigo a Rosa María Calaf. Primero porque por la amistad que me une a las tres y por el respeto profesional que las tengo, por supuesto. Y segundo porque creo que no es muy habitual, y ahora lo comentábamos con Sara y Macarena, no es muy habitual asistir a un acto que esté protagonizado por tres mujeres, tres periodistas, y las tres con el talante y la trayectoria profesional que atesoran, ¿no? Y si me permitís, añadiría una expresión, las tres asiatistas, porque su vinculación con Asia yo creo que es evidente, ¿no? Y la prueba es que están aquí las tres. De hecho, Sara Romero es actualmente jefa de internacional de Antena 3 Noticias y ha sido excorresponsal en China durante 5 años, desde 2013 al 2018, para medios audiovisuales y escritos. Macarena Vidal, Maca, para los que la conocemos y la seguimos, corresponsal del país actualmente en Washington desde hace unos meses, enhorabuena por cierto, y ha sido excorresponsal jefe en Asia para el periódico El País también durante todo este tiempo. Y Rosa María Calaf, creo que no necesita ninguna presentación, ha sido corresponsal en televisión española, creo que en 8 corresponsalías. Desde Moscú a China para el año olímpico, creo que ahí acabaste. Y aparte que, bueno, ha estado en Corea del Norte en 2 ocasiones. Yo creo que esto también sirva para que el debate sea súper interesante entre tres mujeres, como decía, con esta vinculación con Asia y con esta destacada trayectoria profesional. Y sí me gustaría decir, porque también lo hemos comentado ahora hablando en los prolegómenos, que me gustaría destacar el estilo de periodismo que las une a las tres, ¿no? Porque yo creo que es importante destacar el ejercicio del periodismo sobre el terreno, investigando e informando desde el lugar de los hechos, desde donde se produce la noticia y entrevistando a sus protagonistas, ¿no? Y creo que las tres lo han ejercido. Y creo también que este libro, que merece mucho la pena, me lo he leído, creo que es súper recomendable, creo que es un buen ejemplo del mejor periodismo. Así que felicidades. Y antes de dar la palabra a la Calaf, simplemente recordaros que cualquier persona que deseáis podéis luego comprar al finalizar el acto un ejemplar del libro y encima contar con la firma y la dedicatoria de ambas autoras. Y nada más, gracias, felices fiestas, porque estamos en una semana perinavideña y Calaf, quan vulguis. Hola, buenas noches. Bueno, estoy encantadísima de estar aquí, ¿eh? Eso es una satisfacción enorme, así que os agradezco mucho, Sara y Macarena, el que me deis esta ocasión y desde luego Josep y a Casa Asia, ¿no? Nosotros no hemos coincidido, ¿no?, ni en el tiempo ni en el espacio de la época china, ¿no?, pero por una cuestión obvia de edad. Pero bueno, pues lo que sí es cierto es que yo cuando os leo, porque os veo o te veo detrás de lo de Antena 3 ahora y todo eso, pues sí que se nota eso que acaba de mencionar Josep, ¿no?, que ahí hay todavía ese periodismo, el rescoldo de ese periodismo, ¿no? Pero no vamos a venir en plan nostálgico, ¿eh?, ahora, o sea que no es nada saludable eso. Pero sí que es bueno, de todas maneras, recordar, ¿no?, porque tampoco se puede aceptar que se pase, ¿no?, por encima del objetivo, de la esencia, ¿no?, de la actividad periodística y se corra el riesgo de que se convierta en otra cosa, ¿no? Entonces, para mí es una enorme alegría cuando veo pues, periodistas jóvenes y sobre todo mujeres, porque obviamente pues, los que tenéis aquí una edad pues, parecida a la mía, recordaréis que entonces éramos dos, dando saltos por ahí en este país, ¿no? Entonces me da de verdad una enorme alegría y me reconforta muchísimo, ¿no? La verdad es que presentar pues, es un trabajo, como acaba de decir Josep, ¿no?, muy extraordinariamente sugestivo, sin
ninguna duda, ¿no? Pero además muy divulgador, ¿no? Y, bueno, asequible, o sea, que es un gustazo leer ese libro. Aparte de una necesidad, ¿no? Porque te aporta todos esos detalles, esos recovecos, ¿no? Que normalmente ahora ya no entran en los informativos porque nunca hay tiempo, ¿no? Si me lo permitís, pues voy a protagonizar un momentito esta sesión, esta reunión, que obviamente es vuestra reunión, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que para mí es muy, muy especial, ¿no? Lo es, bueno, siempre que se publique un libro es especial. El que se publique, bueno, por dos colegas, a las que, como ha dicho también Josep, pues respeto, admiro, quiero, etcétera, pues y todavía más, ¿no? Después que sea aquí, en Casasia, porque yo vi nacer, gestarse y nacer Casasia. O sea que la tengo ahí también en un rinconcito. Y bueno, y de la mano, ¿no?, de Josep, que creo que somos amigos pues desde entonces, o sea que es de muy de vieja data, ¿no? Pero además, porque efectivamente, Sara y Maca, lo que vosotros me habéis regalado con este libro, pues es la evocación, ¿no?, de esas dos visitas que yo hice a Corea del Norte, un destino que, igual que vosotras también decís, ansiaba desde hacía años, ¿no? Incluso había ido, pero hace muchísimo tiempo, a una especie de embajada que tenían en París, ¿no?, para ver si conseguía, que entonces yo luego lo contáis, ¿no?, pero me sentía tan identificada, bueno, yo no llegué a entrar, ¿eh? O sea que vosotros pudisteis entrar, yo ni siquiera me dejaron entrar. Entonces, bueno, digamos que siempre había querido ir, periodísticamente es de un extraordinario interés poder entrar, pero, en fin, para cualquier persona es realmente interesante, ¿no?, porque va a haber algo distinto y que desde luego nunca he visto antes, es probable, y esperemos que nunca vea después. Y luego, pues por otra parte, se va a enterar de muchas cosas que así, con el estereotipo, pues se quedan fuera y no acabas de llegar al fondo, ¿no? Y realmente, ya digo, este es un libro que combina muy bien la agilidad narrativa, ¿no?, de la crónica periodística, pero el compromiso, ¿no?, con el rigor y no, como decíamos el otro día en la radio, no con la caricatura que tenemos todos de ese libro. Y eso es difícil, ¿eh? Ya van a ver, ahora les voy a preguntar que cuenten cómo se trabaja allí y verán lo difícil que es poder realmente pasar, ¿no?, pasar esa caricatura. Así que, bueno, pues nada, vamos a arrancar, vamos al lío. Y yo sigo con mis papelitos porque soy de la vieja escuela, ¿eh? Y entonces, si no tengo papelito, me siento fatal. De Corea del Norte es obvio, no hace falta que insista en ello, que se sabe muy poco, más allá pues de en fin, eso de que sea la primera dinastía, ¿no?, comunista, de un régimen pues autoritario, etcétera, de los Kim y de los lanzamientos de misiles de vez en cuando y todo esto, pero ya está, ¿no? Pero antes realmente de entrar, ¿no?, en materia de la República Popular Democrática de Corea, que es como a ellos les gusta que se llame, que les fastidia mucho que digamos solo Corea del Norte, porque entonces estamos implicando que hay Corea del Sur. Entonces, realmente, pues en trabajar allí, ya digo, me gustaría pasar, ¿no?, por el ejercicio periodístico en esas condiciones. Es decir, la curiosidad por las cosas, grandes y pequeñas, fundamentalmente, el interés por la cotidianidad, el hablar, a ver, decíamos hace un momento, antes de llegar, ¿no?, de ir más allá de los acontecimientos, de los sucesos puntuales, ¿no?, ir a los procesos. Bueno, todo eso en Corea del Norte, si siempre es difícil, y cada vez lo es más con el tipo de periodismo de usar y tirar que hay ahora, en Corea del Norte es prácticamente imposible, ¿no? Así que, bueno, bienvenidas, ya sabéis quién, en fin, ya os ha presentado, así que no voy a insistir en ello, obviamente, ya me aseguro que todo el mundo que está aquí porque sabe quiénes sois vosotras y por eso han venido. Y entonces me gustaría que hablarais un poquito de esas condiciones en las que trabajabais, la llegada, ese día a día, ¿no? Y luego ya entramos en materia Corea del Norte. Bueno, pues sí, Corea del Norte, el otro día en la entrevista nos preguntabas que la definiéramos con una sola palabra y en ese momento nos quedamos en blanco porque, a ver, ¿cómo describes Corea del Norte en una sola palabra? Y la palabra es única, ¿no? O sea, es un país como no hay otro.
Ya desde el primer momento, el intentar informar desde ahí es complicado. El intentar ver cómo llegas a entrar, ¿no? Y eso es lo que contamos en el libro, que bueno, pues era una ambición que teníamos, el querer ir, y se nos ocurrió pues ir a la embajada, ¿no? en Corea del Norte, en Pekín. Era donde vivíamos las dos y donde, bueno, pues pensamos que era un buen primer punto de partida. Y recogimos todos los papeles que se nos ocurría que nos podían pedir, la acreditación de prensa, el currículum, todo puesto monísimo en unas carpetitas estupendas, y llegamos a la embajada y, para nuestra sorpresa, llamamos a la puerta y nos abren. Y fue como, ¡oh! Pues estamos en territorio de Corea del Norte y no nos han fusilado. Y entramos y bueno, la recepción era un sitio que luego ya nos enteraríamos que era muy característico de Corea del Norte, con estos mosaicos así de un look muy soviético, un vestíbulo bastante oscuro, y al fondo una señora pequeñita en una recepción. Así. Y vamos ahí y le decimos, hola, buenos días, somos periodistas, y ya empezó a poner la cara un poco rara. Y queríamos saber cómo ir a Corea del Norte, y ya la mujer empezó a fibrilar. No entendía mucho. No entiendo. Y nosotros, en nuestro mejor chino, que somos periodistas y tal, queremos hablar con alguien para saber cómo poder ir a Corea del Norte. No entiendo. Pues se lo decimos en inglés. No, tampoco. Pues es que coreano no sabemos, ¿cómo lo hacemos? Y entonces, al final, la mujer estaba ya como tan queriendo librarse de nosotros, que llamó a otro funcionario que hablaba inglés. Le vino, le explicamos otra vez todo, pues mire, aquí tiene, tal, no sé qué, nuestra tarjeta, nuestros papeles, nuestra credencial de prensa. Ah, sí, no se preocupen y tal, pero nos llamarán, nos dirán algo, cómo se puede ir a Corea del Norte. No se preocupen, ya nos pondremos nosotros en contacto con ustedes. Ah, vale, muchas gracias. Y ya cuando nos íbamos, según nos íbamos, por detrás oímos el ruido de una trituradora que hacía... Pero bueno, luego ya sí fuisteis. Entonces eso también fue otra sorpresa, ¿no? Porque fue, o no te dejan entrar o de repente tienes que ir corriendo, ¿no? Efectivamente. Claro, hola a todos. Bueno, efectivamente, cuando ya recibes una llamada, pasado un tiempo, con una voz misteriosa que te llama desde la Embajada de Corea del Norte en Madrid y te dice que tienes permiso para entrar, me lo invento, del 7 al 16 de octubre y tienes que comprarte los billetes ya. Y nosotras, ¿y ahora dónde hay que ir? Buscando oficina de Koryo Tours en Pekín. Y allí nos presentamos, eran en los bajos de un hotel, la oficina estaba con las luces apagadas, pensamos que no tendrían muchos clientes porque éramos las únicas allí. Compramos nuestros billetes y una vez que ya llega el día, te presentas y aterrizas en un aeropuerto nuevo, una terminal nueva, que dices, bueno, pues tan diferente tampoco parece. Entonces ahí nos dimos cuenta las dos que había que fijarse en los detalles. En los asientos del avión había unos reposacabezas hechos de ganchillo. Curiosamente, cuando pasas por encima del monte Paektu, que es el monte sagrado para la familia Kim, te dan el mensaje de que estamos pasando por ahí. Y luego en las pantallas del avión te ponen un concierto de Morambón, que luego más adelante hablaremos de ellas, ¿no? Pero insisto, aterrizas en lo que para nosotros es la última frontera de la Guerra Fría y hay que ponerle toda la épica, en una terminal que es nueva. Entonces, lo de los detalles, había unos señores con un uniforme que le iba grande por todas partes, con una máquina que era tipo un compresor de estos de picar suelo, pero antiquísimo, dándole a una manivela, si mal no recuerdo. Y entonces decíamos, bueno, qué contradicción, ¿no? Vamos a tener que leer mucho los detalles y a partir de ahí te asignan un guía espía que vendrá con nosotras durante todo el viaje. Y ahí lo dejo. Sí, un poco a eso iba, ¿no? La ocasión era una ocasión de una celebración de esas de las
variadas que tienen, a mayor gloria, ¿no? ¿Ibais siempre en grupo o podíais ir vosotras dos y el guía espía? O sea, o teníais que ir siempre dentro del grupo. En nuestras 3 viajes, en nuestras 3 visitas íbamos en grupos. Es verdad que en la segunda, que era para cubrir el Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, que no se convocaba desde los tiempos del abuelo de Kim Jong-un, éramos menos. Entonces, es verdad que íbamos en microbuses más pequeños, pero siempre en grupos con varios medios. Nunca pudimos ir nosotras solas, aunque sí que en alguna ocasión a Macarena, uno de sus guías, las llevaron a un bar, cosa que a los demás no, y a Dani y a mí, que Dani es el cámara que venía conmigo, nos llevaron a un centro comercial. Entonces, esa experiencia sí que fue más individual, pero sí, es lo único. Era un poco a lo que iba, ¿no? Porque en el libro eso está muy bien explicado, pero efectivamente hay que darse cuenta del valor, ¿no? Bueno, pues de esa excepción, ¿no? que seguramente pues haría porque os habríais portado bastante bien o porque el pobre, pues ellos a lo mejor se la jugaron un poco, lo dudo, porque realmente es tremendo. ¿Os hicieron sentir alguna vez? Porque a mí eso sí me ocurrió, vamos, no sentir, sino me lo dijeron explícitamente. Es decir, que cualquier cosa que vosotras no hicierais que no les gustara, iba a ser responsabilidad del guía espía y él lo iba a pagar. Sí, de hecho nos lo comentaron alguna vez, sí, directamente. Y bueno, otra cosa que quería puntualizar, por si no había quedado claro, es que aunque íbamos en grupo, no iba solamente un guía con nosotros, cada periodista tenía su propio guía, para evitar que en algún momento dado alguno se separara del grupo y pudiera tener alguna aventura propia, ¿no? No, cada guía era responsable de ti y tú eras responsable de tu guía. Con lo cual al final se acababa creando una especie de simbiosis que en mi caso, que cuenta Sara, por ejemplo, se tradujo en que este señor quería tomarse unas cervezas y nos fuimos a tomar unas cervezas. Fuiste el pretexto. Sí, yo fui el pretexto, efectivamente. Exacto. No, pues es que es importante saber ese juego, ¿no? que se crea. En el caso de televisión, ¿te revisaron las imágenes después, antes de salir? Sí, de hecho nos las revisaron nada más llegar en ese primer viaje. Nos pusimos a grabar la pantalla con los vuelos, porque es un aeropuerto internacional y solo había un vuelo de salida ese día, en esa tarde. A Pekín. A Pekín, efectivamente, solo uno. Y me acuerdo que nos pusimos a grabar, bueno, el cámara se puso a grabar un puesto de libros que estaban recogiendo los libros en cajas que decíamos, bueno, pues que lo cierren y ya está, como una tienda normal. Eran en las 6:30 de la tarde y estaban metiéndolos en cajas como si fuera un decorado que estaban recogiendo. Y en ese mismo momento nos hizo borrar la imagen, que decíamos, bueno, tampoco será tan grave esto. Y luego constantemente sí que venían, señorita, ¿qué ha grabado usted hoy? Y venían a verte más bien el vídeo editado. Te lo miraban, no todos los días, pero sí bastante a menudo. Estabas transmitiendo desde allí, a diario o no a diario, pero, sí. pero transmitiendo desde Hacíamos 2 crónicas diarias. Sí. Claro, eso ha cambiado, que es a lo que voy, ¿no? Porque me permito ir metiendo morcillitas en cuanto, para que se vea un poco la diferencia de los últimos años, pero cuando decimos los últimos años, piensen que yo fui en el 2001. O sea que han transcurrido un montón de años y no ha cambiado tanto, ¿no? Nosotros hicimos la primera transmisión desde allí y bueno, estaba toda la plana mayor de la televisión, en fin, era como un acontecimiento absoluto y no daban casi crédito a que pudiéramos estar transmitiendo. Esto hasta cierto punto se ha normalizado, entonces, digamos, ¿no? Sí, ellos ya cuentan con que llegaban un grupo de periodistas extranjeros, casi siempre, además, buena parte del grupo éramos de televisiones y entonces sí que además era una única sala en el hotel con la conexión por cable a internet, que si te dejabas el adaptador del ordenador estábamos vendido y entonces ahí sí que tenías como tu espacio para enviar las crónicas con cierta normalidad. Eso ya es algo. Precisamente con esta idea, un poco lo que también hablábamos el otro día en la radio, a mí la impresión, pues claro que me ha dado el libro y bueno, pues todo lo que ya llevamos hablado, ¿no? Hasta aquí es que efectivamente han cambiado, ¿no? Algunas cosas, pero me parece que es un cambio de la forma,
¿no? Más que del fondo, ¿no? O sea, que esa idea del control de cuerpos y mentes, ¿no? De los ciudadanos sigue estando ahí, ¿no? Sí, no, eso está claro. La forma ha cambiado en cuanto a que Kim Jong-un, bueno, pues es un líder mucho más joven que su padre y su abuelo cuando ellos llegaron al poder, y ha vivido en el extranjero, que es algo que sus predecesores no habían hecho. Él se crió en Suiza y entonces, bueno, pues ha podido catar un poco lo que es el vivir bien, la vida moderna, ¿no? Y él ha llegado a la conclusión de que la legitimidad de su gobierno pasa por ofrecer un poco de esa vida moderna a sus ciudadanos, o por lo menos a los ciudadanos que se lo merezcan, que son los que viven en Pyongyang, que son la élite, que son los buenos, los leales al régimen. El resto ya igual ya no es tan leal, ¿no? Y ya no se lo merecen tanto, pero los de Pyongyang sí. Y entonces Pyongyang es una ciudad escaparate dentro del régimen de Corea del Norte. Es una ciudad donde hay luz, que eso también ha cambiado desde el primer viaje que hicimos en 2015 al tercero en 2017. En 2015, para cruzar una calle por un paso subterráneo tuvimos que ir palpando porque no había luz. Y en 2017, en cambio, ya había bastantes luces, incluso escaparates en las tiendas, y había cambiado bastante, ¿no? Y eso es una cosa que Kim Jong-un siempre ha tenido clara, que tenía que ofrecer una mejor calidad de vida a su pueblo para que el pueblo estuviera contento. Pero en el fondo el control sigue ahí. Y no hay que olvidar que por mucho que Corea del Norte, digamos que sí, que es un país normal, que bueno, lo es relativamente, y te das cuenta, pues eso, que al guía le gusta beber cerveza, tanto como a ti o más, pero que es un país donde se están produciendo muchas violaciones horrorosas de los derechos humanos, y ellos te enseñan lo que ellos quieran que tú veas. No, nunca puedes estar seguro de que lo que estás viendo es la absoluta realidad, en absoluto. Esa sensación, ¿no?, de que realmente tú formas casi parte de ese juego, ¿no? O sea, quiero decir que es como si estuvieras en una película, ¿no? Como el show de Truman, ¿no? O sea, realmente, o sea, que estás ahí, que no sabes hasta qué punto lo que te están diciendo, por supuesto, es verdad o no lo es, eso claramente, pero ni siquiera si es verdad o no lo que ves, no solo lo que te dicen, ¿no? Que es mucho peor, digamos, ¿no? Esa sensación de que eso que estás viendo, no sé, lo del apartamento, por ejemplo, es muy curioso cuando lo contáis, ¿no? A nosotros nunca nos dejaron entrar ni hablar. O sea, que eso, ya os lo comenté el otro día, nunca pudimos hablar con nadie, o sea, espontáneamente. Sin embargo, vosotros parece que en algunos momentos sí que os dejaron decir, bueno, a esta señora le podemos preguntar, y os dejaron, ¿no? Sí, pero la señora no sabéis si era auténtica o no. Sobre todo, eso es, te lo planteabas, porque en televisión tú sabes que vas con el micro y un momento que metes el micro, la entrevistada además ahí, que no están acostumbrados, se quedan paralizados, el guía tampoco sabe muy bien qué hacer y entonces no te dicen como en China que te plantan la mano en la cámara y adiós, no. Aquí pues te dejan. Otra cosa es que lo que preguntas sea verdad. El otro día en la radio contábamos la anécdota del bolso de Prada, de una señora que salía del metro de Pyongyang con un bolso de Prada. Y claro, le queríamos preguntar que qué tal el metro, pero al ver el bolso fue como, ¿dónde ha comprado usted este bolso? Porque aquí en Pyongyang, y la reacción de esa señora fue esconderlo detrás de su cuerpo con cara de circunstancias. Y el guía lo que nos tradujo fue, en la tienda número 1. Y a raíz de ahí estuvimos todo el viaje insistiendo, llévanos a la tienda número 1, llévanos a la tienda número 1, y al final el último día nos llevó a la famosa tienda número 1, que eran unos grandes almacenes a las afueras. En otras ocasiones fuimos a un orfanato. Un año antes habíamos ido a una fábrica de hilo y el tercer año habíamos ido a un hospital materno-infantil. Y qué casualidad que luego, revisando los planos y las fotos de un compañero de agencia internacional, había una persona que era la encargada de la fábrica de hilo, la encargada de la cocina del orfanato y la encargada de guiarnos en el hospital, la misma persona. Dijimos, bueno, o esta señora cambia de empleo cada año
o es una extra que nos ponen y nos controla a nosotros y con quien hablamos, ¿no? Bien, pues ya me parece que queda claro, ¿no?, cómo se funciona cuando intentas saber, ¿no? Es decir, es ese forcejeo permanente, ¿no?, entre querer saber y que no te dejen saber. Entremos entonces ahora un poco, por ejemplo, vosotros llegasteis a estar relativamente cerca de Kim Jong-un. ¿Tenéis una idea realmente de cómo es? De qué es lo que realmente, si tiene una visión, lo que tú comentabas, ¿no? Hace un momento que en el libro pues lo mencionáis varias veces, ¿no?, que parece que sí quiere hacer unas cosas que quizás se ha apartado del tema militar, que era la obsesión de su padre, se centra en el tema económico, pues precisamente como legitimación, etcétera, pero él, o sea, os habéis formado una opinión sobre, se han contado cosas tremendas, ¿no? También ha purgado a su tío, es decir, ¿qué conclusión habéis sacado, si es que habéis logrado sacar alguna, ¿no? La verdad que es una evolución y este libro es un poco también la primera década de Kim Jong-un, ¿no? Basado en nuestras experiencias y en todas las coberturas en las que hemos podido analizar la evolución. Es verdad que empezamos viendo a Kim Jong-un como un líder nuevo, inexperto. Lo presentaron al público solamente un año antes de la muerte de su padre. Entonces era una sorpresa y se pensaba que estaríamos ante algo parecido a un liderazgo colectivo, porque tenía al tío, que era uno de los pilares del régimen del padre, con sus altibajos, pero uno de los principales en la cúpula. Siempre nos gusta a Macarena y a mí recordar esa escena del entierro de Kim Jong-il, que van en la limusina negra y alrededor de esa limusina van caminando su cúpula y su heredero. El heredero va primero, detrás va Jan Sonntag, que es el tío, y luego ya los generales llenos de medallas en el pecho, ¿no? Solamente 3 años después nos pusimos a tachar los que había purgado, incluido su tío, y se había quedado con menos de la mitad. Y después ya solo quedaba uno. Entonces, eso ya te da una idea de que el poder sigue siendo de una sola persona y que es él, y que por muy inexperto y por mucho que estudiara fuera y su visión fuera diferente, la forma de ejercer ese poder es él. Y luego sí que es lo que decía Macarena, ¿no?, de la modernización. Él ha vivido fuera y quiere hacer de Pyongyang un escaparate. Se apoya en otros elementos de propaganda, pero es la propaganda, ¿no? O sea que es verdad que cambian las formas, pero el fondo ahí está. La propaganda, que quería ir ahí también, efectivamente, porque todo lo que ves, lo que oyes, los carteles, etcétera, me imagino, no seguirá siendo igual, pero probablemente con otra estética menos en fin, rígida y bueno, lo que era cuando yo fui, que claro, resultaba muy chocante, ¿no? Probablemente haya cambiado eso. Y efectivamente, ¿no?, la propaganda ha cambiado también las formas, hay influencers, o sea, y luego pues lo de por ejemplo, lo del grupo musical que le fascina, bueno, pues eso, contando. Todo en Corea del Norte es propaganda. Todo lo que se hace, todo lo que se dice es propaganda. Pero Kim Jong-un la ha modernizado. O sea, ya no son las estatuas y las insignias que utilizaban su padre y su abuelo. Ahora él ha introducido otras formas, y una de ellas es a través del pop. Entonces hay una serie de grupos rompedores que, si uno los escucha, pues no son muy distintos al pop surcoreano o a otros grupos de pop internacional. Son chicas que tocan instrumentos clásicos y modernos y con un look pues muy rompedor para lo que es Corea del Norte. El grupo más conocido es Moranbong, que hablábamos antes de ellas. Y bueno, suelen ir vestidas de blanco, con una minifalda, que ya eso para Corea del Norte es muy rompedor, con taconcito, y un sombrerito así que les da un look entre enfermera de noche y marineritas. Pero van tocando sus instrumentos, guitarras eléctricas, piano, y con unos ritmos bastante pegadizos. Y hemos tenido la suerte de verlas 2 veces en Pyongyang. Y eso es el gran acontecimiento del año, cuando hay un concierto de ellas, ¿no? Porque como
La fundación de este grupo viene del propio Kim Jong-un, fue una idea suya. Y entonces, claro, o sea, por decreto ley a todo el mundo le gustan. Y solamente se puede acceder por rigurosa invitación. Entonces, recibir una invitación para ir a un concierto de las Morambong es, vamos, hay que ir. Y cuando uno va, está ahí el todo Pyongyang. Te encuentras, el público es una mezcla de señoras visitando la Met de Nueva York, todas enjolladas, con su mejor peinado, ellos con el uniforme del partido, con todas sus insignias. La otra mitad del público son militares con todas sus charreteras, sus gorros de plato, sus 100.000 condecoraciones, todas puestas. Señores ya, como son los mandos militares más mandos, pues ya son señores bastante veteranos y los ves ahí aplaudiendo, eso sí, muy comedidamente, pero aplaudiendo con gran entusiasmo los ritmos pop. Ahora, ¿qué tienen de peculiar estos ritmos pop? Pues las letras. Las letras son absolutamente propagandísticas, ¿no? Pues desde grandes hitos como el Partido de los Trabajadores, eres mi madre, el mariscal, que es como le llaman ellos a Kim Jong-un, el mariscal no duerme por las noches velando por nosotros, ¿no? Mariscal, descanse un poco. Y todo esto con un escenario en el que por detrás van saliendo pues escenas idílicas de campos llenos de grano a rebosar, que luego van siendo sustituidas por misiles, por lanzamientos de misiles, y ya en el último número, en el BIS, pues ya sale una foto de Kim Jong-un y entonces ya todo el mundo se vuelve loco, en pie, aplaudiendo a rabiar, ¿no? Y esta es una manera de introducir el mensaje para, digamos, de una manera más moderna. Ahora, a las Morambong le ha salido un grupo competidor, que son las, ¿cómo se llama? Las Chambong. Y estas van de negro, las faldas son un poquito más cortitas y bueno, se supone que son las malotas del régimen. Pero bueno, al final las letras de Chambong son muy parecidas a las de Morambong. Vamos ya, o sea, a hablar un poco más ya del fondo en cuanto al tema, por ejemplo, como se entiende, ¿no? Un país, o sea, un desarrollo armamentístico como el que tiene Corea del Norte, en un país, bueno, tan empobrecido y bueno, y como única garantía de supervivencia, ¿no? O sea, ¿cómo se encaja todo eso? Claro, y ahí viene la parte que seguro que se parece más a lo que tú viviste en tus visitas, porque a la vez que está esta propaganda, el régimen tiene también ese mensaje de cara a la propaganda del pueblo hacia el pueblo, que es en las fábricas de cable. Los mensajes eran: vamos a hacer una sobreproducción para ganar al enemigo. Y dices, pero todo lo justifican con la guerra y el enemigo. Sales del metro hasta la victoria final. Todos son mensajes de propaganda de es que tenemos que hacerlo porque estamos en una guerra y no nos queda otra, ¿no? Y de esa manera justifican que en un país tan empobrecido gran parte de su presupuesto se destine para el ejército. Y luego, de cara para afuera, claro, pues es el tema de que ellos consideran que si no tuvieran armas nucleares ya no estarían ahí, no existiría el régimen como tal. Y entonces, cuando las cumbres con Trump, me acuerdo además desde la primera cumbre, que era la de Corea del Sur con Moon Jae-in, luego ya vino la de Trump y demás. Cuando se hablaba de desnuclearización, en Occidente nosotras mismas teníamos un poco que frenar el ímpetu de nuestros editores en este caso, de decir, bueno, espera, ¿van a pactar desnuclearización? No creemos, porque el problema de base es que lo que cada uno entiende por
por desnuclearización es diferente. Para Kim Jong-un tiene la imagen de Gaddafi en esa carnicería de Misrata y sabe que si se queda sin armas nucleares, esto es lo que entiende, adiós. Con lo cual, el concepto de desnuclearización a uno y otro lado es muy diferente. Sí, ¿no? Y además hay una cosa curiosa con eso, porque el peligro, digamos, de Corea del Norte existe, claro, del Corea del Norte nuclear, ¿no? Pero ellos han sido, su abuelo era un especialista y lo han continuado siendo el padre, y parece que ahora él también, en crear crisis para que te paguen para desactivarlas, ¿no? Mientras que, digamos, que tenga poder nuclear, no sé, por ejemplo, pues Pakistán, por ejemplo, ¿no? El núcleo duro militar pakistanés, ese es mucho más peligroso, es decir, es ideológico, no es comprable, ¿no? Mientras que Corea del Norte sí que da la impresión, ¿no? de que lo juega como una moneda de cambio, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es un poco de lo que se queja Washington cuando hablas con los funcionarios estadounidenses, ¿no? Que es todo muy mercantil. Que Corea del Norte habla cuando necesita dinero, va ganando tiempo para nunca termina de dar pasos hacia la desnuclearización, pero va consiguiendo en las negociaciones ventajas, y cuando considera que ya ha conseguido sus objetivos económicos en estas negociaciones, entonces rompe las conversaciones y volvemos a empezar. Y volvemos otra vez a la parte, a desarrollar el programa nuclear. Y ahora estamos un poco en eso. Corea del Norte, desde que empezó la pandemia, está pasando por una crisis económica espantosa, por lo poco que nos llega desde ahí. Y entonces, bueno, a partir del año pasado, finales, han empezado a retomar otra vez su programa nuclear. Kim Jong-un ha dado órdenes de que el programa de armamento le proporcione las armas más potentes que haya, misiles hipersónicos, que son armas que no tienen más que Estados Unidos, China y Rusia. Bueno, pues él quiere desarrollar misiles hipersónicos. Y todo ello, pues un poco con la esperanza de agitar y conseguir que se le vuelvan a sentar a la mesa y poder conseguir otra vez compensaciones económicas. Lo que pasa es que ahora mismo eso no está ocurriendo. Hablemos de la financiación, ¿no? del régimen y del país, ¿no? Digo el régimen primero porque se financian ellos primero, ¿no? Normalmente. Bueno, o sea, hay una parte legal, una parte ilegal. Bueno, la financiación casi siempre nos preguntan por la misteriosa Oficina 39, que a veces pensamos que tiene más de mito que existe, pero que aparte de la Oficina 39 hay otros organismos que también se han creado. Pero esa misteriosa oficina que se ubicaría cerca de la plaza de Kim Il-sung, que es el corazón político de Pyongyang, es donde se controla esa financiación, que pasa pues desde los intercambios que pueda tener con China cuando la relación es fluida, de cómo burlan las sanciones, porque al final se han registrado casos de, por ejemplo, intercambios de petróleo de barco a barco en alta mar, el tema del tráfico de arena. Al final se busca el recurso que pueda, o por ejemplo, ropa que es made in China, o sea, como si fuera hecha en China, pero que realmente está hecha en Corea del Norte. O vehículos de lujo que han pasado por puertos como el de Rotterdam, que es un puerto de primer nivel europeo, ¿no? Todo eso se concentra desde esa Oficina 39 más otros aspectos como trabajadores en el exterior, y acaba de terminar el Mundial de Qatar y ahí había documentado que había trabajadores norcoreanos. Realmente es tremendamente... Ahí había trabajadores norcoreanos y además hubo cierta polémica con ONGs que estaban registrando las muertes de los trabajadores, pero claro, en este caso, como ni siquiera existían,
pues nos quedaremos sin saber el número real en el caso de los norcoreanos. Los ciberataques. Hay un caso sangrante que es el robo del Banco de Bangladesh, que hicieron pasar como un fallo en una impresora en una noche y consiguieron, haciendo como que había un fallo informático, prácticamente vaciar las arcas del banco, ¿no? Afortunadamente, a través de un mecanismo se pudo detectar y recuperar parte del dinero, pero no todo, ¿no? Entonces, es súper importante esta parte que fluye a espaldas de lo que ellos se montan como su escaparate, que es imposible de fiscalizar y que es una fuente súper importante para que el régimen se financie y financie ese programa armamentístico, que de otra manera tampoco se entendería, ¿no? Quienes hemos entrado ahí y dices, ¿cómo es posible que estén lanzando misiles con motores de combustible sólido, con lo que cuesta hacer eso en un país donde hay 1 de cada 6 niños sufre malnutrición? Y a lo mejor ahora el índice es mayor porque con la pandemia se nos han ido las estadísticas. Aparte, bueno, de esa diferencia enorme que hay entre el escaparate Pyongyang y el resto del país, ¿no? Que cuando, a nosotros nos llevaron a una cooperativa, bueno, esas cosas, ¿no? Lo que decíais de vosotros de insistir en tal, y en aquel momento era cuando la Unión Europea estaba con el PAM, el programa de alimentos, estaba enviando, y entonces, bueno, pues insistiendo en que cómo no íbamos a no poder explicar a los españoles que estábamos pagando por el programa ese europeo, etcétera, etcétera, que qué es lo que pasaba con la sequía que había hecho, que los campos, y que teníamos que ver el campo, o sea, para ver si nos sacaban, ¿no? Y efectivamente nos sacaron. Y realmente lo poco que vimos era tremendamente sorprendente. Vosotros llegasteis a ir también al museo de los 214.000 regalos del abuelo de Kim Il-sung, o nos llevaron, porque es que a nosotros nos llevaron con mucha dificultad y ese trayecto nos permitió ver también. Luego no nos dejaron rodar, pero nos llevaron. No. Nosotros cuando fuimos al orfanato es cuando vimos la zona rural, Claro. un poco, porque esto que podía estar a unos 20 kilómetros de Pyongyang más o menos, y ahí, es ahí donde vimos gente en el campo sin máquinas. Eran campos de cosecha tremendos y la gente era a mano prácticamente o con unas herramientas muy pequeñas, y alguna vaca vimos huesuda, pero poco más. No pudimos tampoco interactuar con ellos, siempre desde el autobús. Bueno, de hecho, contáis en el libro en un momento, ¿no?, lo de la guía que se le escapa, ¿no?, el que cuando va a ver a su madre le lleva comida, ¿no? Sí, no, y bueno, desde el aeropuerto también se podía ver en los campos cómo no utilizaban ningún tractor, o sea, nada de máquinas, o sea, todo se hacía con burros, carros, hoces y poca cosa más. Pero luego, además, hablando con los guías, se les escapaban detalles que te revelan que pese a todo ese esplendor, incluso en Pyongyang, las cosas no están tan bien, ¿no? Pues uno de ellos nos contaba que los pisos más cotizados, aunque están construyendo torres de hasta 70 pisos, pero los más cotizados eran los pisos bajos. ¿Por qué? Por la falta de electricidad que podía hacer que si vives en un piso de 70, pues claro, subir y bajar es bastante incómodo. En cambio, un piso primero pues no tiene esos problemas, ¿no? Y entonces, bueno, menos mal que tienen ascensor, porque luego está el hotel ese que nunca ha funcionado, sigue estando en pie, me imagino, ¿no? Me parece que lo mencionáis, el que tiene como una forma de misil, que se olvidaron de hacer ascensores, ¿no? Efectivamente, ese hotel nunca ha llegado a estar en funcionamiento. Es uno de los edificios más emblemáticos de Pyongyang, tiene forma de cabeza nuclear, pero nunca se terminó y nunca se ha sabido si de verdad cumple las condiciones para ser habitable. Llegaron a un acuerdo con una compañía egipcia de telecomunicaciones, que fue la primera o la única que ha entrado para vender móviles y servicio de telefonía allí, y ellos, a cambio del contrato, cubrieron este hotel con paneles de cristal para hacerlo un poco más digno, más atractivo para la gente que pasara. Quería pasar por el tema mujeres, que antes hemos mencionado un poco.
Bueno, ser mujer en Corea del Norte. Es complicado. Ser mujer en Corea del Norte no es nada fácil. Es un país muy patriarcal. Y bueno, una de las guías que tuvimos, que era una persona muy capaz y que hablaba un castellano estupendo, alguna vez le preguntamos, pero ¿tú no querrías salir fuera? ¿No querrías? Porque podrías ir perfectamente a la embajada en Madrid o a otras embajadas que tenéis en América Latina. Dice, no. ¿Pero por qué no? Dice, no, porque eso no es posible. Dice, ¿pero por qué no es posible? Pues porque no lo es. ¿Pero por qué? Y tanto le insistimos que bueno, al final le acabamos preguntando, ¿pero por qué? ¿Porque eres mujer? Y se quedó así callada, hizo gesto de asentimiento. Pues sí. Hay esa especie de epistolario, ¿no? del manual de la mujer, de la buena coreana. De la buena coreana, sí. Eso recuerda mucho esas cosas que circulaban por aquí, que vosotros no sabéis de qué hablo, pero los que somos un poco más mayores sí, ¿no? De la época franquista y nuestra sección femenina, en que también circulaban esos manuales, ¿no? De lo que tenía que ser la mujer esposa, sumisa y madre, etcétera, ¿no? Aunque curiosamente en Corea del Norte, de todas maneras, la mujer tiene digamos, en el ámbito familiar y no solo, en el poco incipiente comercio, digamos, mercado, etcétera, tienen pasa un poco como en China también, ¿no? Que tienen un papel importante, o sea, que tienen una fuerza ahí. Sí, eso ha sido una de las consecuencias no involuntarias del régimen, precisamente, ¿no? Durante la época de la hambruna, pues se encontraron con que los hombres tenían que ir a trabajar porque los hombres eran los que tenían los trabajos buenos, ¿no? Los trabajos en las empresas públicas, en los ministerios, y bueno, y ellos tenían que, aunque no les pagaran, tenían que ir a fichar, porque bueno, era una manera de demostrar patriotismo, etc. Y en cambio ellas, como eran las secretarias, las que servían el té, las que no importaba que fueran a trabajar o no, y no se les exigía. Entonces ellas empezaron a pensar cómo dar de comer a sus familias en un momento en el que se había roto todo tipo de mecanismo al que estaban acostumbrados en Corea del Norte, que era el Estado el que aportaba todo, ¿no? El que cubría todas las necesidades. Entonces ellas empezaron a cocinar algunos dulces, las que estaban en la frontera, a cruzar la frontera y traer productos de China para vender, a coser, a ofrecer así pequeños productos que bueno, con el tiempo se fueron asentando y que el régimen no podía prohibir, porque es que si no, aquello se terminaba de colapsar del todo, ¿no? Y se moría todo el mundo de hambre. Y entonces, a partir de ahí se crearon unos mercados informales, los Yanmadang, que son ellas las que controlan, ¿no? Y entonces, al final, quienes movían el dinero y quienes controlaban cómo se manejaban las cosas, acabaron siendo las mujeres. Porque los hombres eran los que teóricamente estaban en los puestos buenos, pero no traían el dinero. Has mencionado el tema fronteras. No quería, bueno, ya vamos a abrir para que puedan preguntar, pero sí que quería pasar por este tema, ¿no? Porque es importantísimo ver lo que pasa en las fronteras, la de China, o sea, que tiene unas características muy particulares, la que tiene con China y desde luego la que tiene o no tiene, o sea, ¿no? con Corea del Sur, ¿no? Sí, nosotros de hecho la primera vez que nos asomamos a Corea del Norte, y además es literalmente asomarnos, fue desde la frontera con China, desde la ciudad de Dandong, que está el río. Entonces, reservamos con 2 meses de antelación la habitación 1212 y la 1312, porque esas, las del 12, eran las que daban
a la aldea que había enfrente, que ya era Corea del Norte, ¿no? Entonces tienes esta estampa que se ha descrito muchas veces, pero que hasta que no la ves con tus propios ojos, y es lo que define muy bien la diferencia. La oscuridad total en el norte y los neones desfasados en China, que no cabía en ninguno más. En esa ciudad, en ese momento, se estaban implementando sanciones. Nosotras fuimos a ver si se están cumpliendo las sanciones. Pues nos sorprendió porque efectivamente la vía que conectaba, o sea, uno de los puentes que conecta y por el que pasa un tren estaba parado, y sí que vimos algunos camiones, pero muy pocos. Eso sí, en el momento que queríamos filmar los camiones descargando, eso ya no se podía grabar. Nos vinieron unos policías de paisano chinos y nos lo alejaron. Pero es en esa frontera en la que es porosa, y pudimos ver los grupos de mujeres vestidas de negro con sus insignias en el pecho entrando en tiendas, por ejemplo, de electrodomésticos pequeños, arroceras, compraban placas solares, que luego sí que cuando visitamos Pyongyang entendimos, veíamos placas solares en las ventanas, ¿no? Entonces, visitamos una zona económica que habían construido entre los dos países. Entonces sí que nos dio una idea de hasta qué punto ese vínculo, ese cordón umbilical económico es tan importante. Y luego el contraste es Corea del Sur, donde pudimos ir varias veces a hacer reportajes. Una de las veces que más acceso tuvimos a esta historia transfronteriza fue justo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, en febrero. Y bueno, aparte de hablar con familias separadas, que es un auténtico drama, pudimos visitar Panmunjom, que es la aldea que es la que separa, ¿no?, las dos Coreas, donde están esas casetas azules donde negocian cuando pueden negociar. Y justo unos meses antes había sido una fuga como de película de un soldado norcoreano que había atravesado, y nosotras pudimos ver los disparos de sus propios compatriotas, que estaban todavía las marcas en la pared, ¿no? Entonces, bueno, ver eso es como retroceder efectivamente al escenario de la Guerra Fría, sí, porque ahí es donde ves que la guerra es latente. Y ya cuando visitamos la única aldea habitada, tenían unas sirenas que alertaban a la población. No había autobuses de línea, estamos hablando de Corea del Sur. Para entrar en esta aldea, si querían invitar a alguien, tendrían que avisar al gobierno con mucha antelación. Pedir comida a domicilio era una quimera, y dar clases de yoga podían darlas porque, como en Corea del Sur tienen el 5G, pues podían hacerlas online, pero que fuera una profesora a esa aldea a darles clase, no. Entonces, todo con concertinas, el colegio estaba preparado antibombardeos, entonces dices, pero que es que esto es Corea del Sur. Hasta ese punto se palpa el conflicto, ¿no?, que nos parece que como no caen bombas a diario no existe, pero es que esta gente tiene condicionada su existencia, tal cual. En Seúl, no sé ahora si todavía, pero en una de las avenidas principales que va hacia el palacio, o sea, bueno, la zona histórica, etcétera, había unos maceteros muy grandes en aquel momento, muy grandes, realmente, pues una cosa así, con muchas plantitas y florecillas y tal, y eso se convertía en segundos en lanzacohetes. O sea, es decir, que por si había un ataque, o sea, que es verdad que no parece nunca que Corea del Sur, bueno, esté en eso, pero sí lo está, ¿no? O sea, que hay esa presencia. Vamos a abrir porque podemos hablar, pues, del tema de las fugas, y ahora que estás comentando, el tema también de la frontera norte, la frontera con China, ¿no? El tema del contrabando, el riesgo que tiene el contrabando, pero el conchaveo, ¿no? O sea, el compadre que hay ahí con el control. En fin, hay mil temas, pero que prefiero que cada uno de ustedes, pues si tienen preguntas, dudas o comentarios, pues aprovechemos para escucharles. Así que cuando quieran, ahí al final. Sí. A ver. Tenemos... Es impensable. El control de la población es tal que igual hay gente que no está de acuerdo, pero no va a atreverse a decirlo en público nunca. Recuerdo que hace unos años la propia Corea del Norte informó, por ejemplo, de un caso
en el que había detectado lo que ellos dijeron que era una red de espionaje, que habían localizado una serie de funcionarios y por supuesto los habían detenido y los habían mandado a galeras como poco, ¿no? O ejecutado. Pero una disidencia como pueda existir incluso en China no la hay. No hay canales de expresión para esa disidencia. Es que es un régimen que nos cuesta pensar lo sanguinario que pueda ser. Y en el momento en el que hay alguna mínima duda sobre la lealtad de una persona, si vive en Pyongyang, lo echan de Pyongyang. Y si las dudas son un poco más serias, lo mandan a un campo de trabajo. Sí, pues nosotras pudimos visitar alguna escuela, algún centro de secundaria y la rigidez está, o sea, la disciplina desde luego. Lo que nos llamó la atención es que era un aula de niños de 7 años y lo que había en los corchos de las aulas eran las partes de un misil. En una televisión estaban viendo una película que luego iban a comentar y era una película bélica. Eran niños de 7 años. Entonces, cuando les preguntamos qué estáis estudiando o qué quieres ser de mayor, te decían científico del ejército o científica del ejército. Ahí eran iguales niños y niñas, eso lo tengo que decir. Bueno, ¿y qué piensas de vuestros líderes? Y decían, Kim Il-sung era mi abuelo. Te dejaban sin palabras. Luego recordamos una niña que estaba tocando el piano en una sala maravillosamente bien. Entonces, bueno, cuando ya los periodistas internacionales salimos de esa sala, a veces los olvidos, los descuidos son, en este tipo de países es cuando te permiten ver lo que no está preparado, ¿no? Y a nuestro cámara se le olvidó una batería dentro de esa sala y cuando entró dentro la cría estaba llorando porque, bueno, al parecer se tocaba así el estómago, parecía como que se estaba haciendo pis y claro, llevaba ahí tantas horas la cría tocando el piano para que los periodistas la viéramos lo bien que lo hacía, que no le habían dejado ni salir. O sea, que la disciplina, desde luego, ahí está. Y luego lo que estudiaban los de secundaria directamente eran como hipérboles, ¿no? O sea, sí, con los cálculos matemáticos y ¿qué estáis estudiando aquí? Y lo mismo, dice, pues la trayectoria de un misil según la capacidad. Y decíamos, madre mía, qué barbaridad. ¿Y fuisteis a lo que ellos llaman la Casa de los Niños, el palacio enorme, ese edificio monumental, que no me acuerdo, yo me he tomado por ahí, que era como 5.000 niños al día, porque a mí me produjo eso una desazón tremenda, ¿no? O sea, eran niños efectivamente muy pequeños, en diversas disciplinas artísticas, ¿no? Dibujo, pues en fin, pero la música, canto, tal, y eran como auténticos autómatas, ¿no? O sea, con una sonrisa, muy pequeñitos. Sigue estando ahí, supongo. Sí, el Palacio de los Niños sigue estando y sigue siendo un sitio muy codiciado para que los niños hagan ahí vayan a sus actividades extraescolares. Porque además quienes están admitidos ahí, pues se supone que son los mejorcitos en cada actividad, ¿no? Hay todo tipo de actividades, pues pintura, caligrafía, baile, instrumentos musicales. Llama la atención de que ahí también en el vestíbulo, aparte de del consabido retrato de los líderes de Kim Jong-il y Kim Il-sung, pues en la pieza, la escultura más visible es un misil. Pero sí, ahí tuvimos ocasión de ver una representación de los niños y la verdad es que daba un poco de sazón, porque era todo tan perfecto y niños tan pequeños de 6, 7 años que dices, ¿esto a costa de qué se ha conseguido, ¿no? esta perfección?
porque tocaban como Los Ángeles, bailaban como Los Ángeles, cantaban como Los Ángeles, era un poco irreal. Sí, porque además es que niños muy pequeños no se mueven, ¿no? Es decir, que están simplemente haciendo lo que tienen que hacer. Me parece que había otra pregunta que por este lado también. O sea, es que no veo con la luz. Lo siento. Sí, allí. Sí, sí. Hombre, en este caso presión ejercen, porque de hecho fruto de ese es un círculo, ¿no? Están las sanciones, entonces se ve que la economía va mal, entonces se ven desesperados y entonces es el juego este de voy a negociar. Ahora me interesa a mí negociar, ¿no? Entonces sí que sus efectos tienen. Obviamente no son la solución, lo tenemos claro. El eslabón débil, pues un poco lo que comentábamos de la política del padre era el ejército es primero. La política del hijo es el ejército y la economía en paralelo. Y de hecho, sea escenificación o no, en octubre de 2021, en uno de los desfiles, Kim Jong-un lloró para decir que sufría por su pueblo. Insistimos, teatralización sí, pero teatralización necesaria, porque lo mismo que cuando permitía los Yanmadán, los mercados informales, tú no puedes tener a un pueblo encima de oprimido, asfixiado y muerto de hambre. Entonces, tienes que abrir algo la mano, y en este caso, pues los mercados informales, porque si no, revueltas, aunque no se pueda organizar una disidencia, hay muchas maneras, o la gente que se va, la gente que huye, que deserta a China y de China acaba en Corea del Sur después de un periplo de varios países, ¿no? Entonces sí que es verdad que el eslabón débil viene a ser ese, tampoco se puede permitir el régimen hacer todo lo que quiera y que su pueblo se muera de hambre definitivamente, porque ahí es donde tendría un problema. Por hecho, todo es propaganda en Corea del Norte también. Hay otra por aquí. Es que me parece que en este lado los estamos dejando abandonados, ¿no? Pasamos primero allí y ahora venimos después para este lado. Pues el gran amigo de Corea del Norte es China. China es su vecino, es su principal socio comercial y su protector. Sin el apoyo de China, Corea del Norte no podría ser. Ya le pasó un poco cuando colapsó la Unión Soviética, que cumplía hasta entonces ese papel de padrino, y fue cuando empezó la hambruna, porque se quedaron sin quien les proporcionara alimentos, ¿no? Y China es ahora un poco quien está cumpliendo ese papel. Si vas a Pyongyang, todo viene de China, hasta los taxis. Ni siquiera se han molestado en cambiarles los colores, ¿no? Parece que estás en Pekín porque son exactamente los mismos taxis de dorado y rojo o dorado y verde. O sea, absolutamente todo. ¿Es un comercio legal siempre? No. Muchas veces es cuestión de contrabando, porque bueno, China asegura que respeta las sanciones internacionales. Pero nosotras en un viaje, por ejemplo, coincidimos en el hotel, en el lobby, con unos comerciantes chinos que venían, no se habían dado cuenta de que hablábamos mandarín y estaban comentando muy abiertamente, qué fácil es hacer negocios aquí. Y traían unas cajas de whisky tremendas, ¿no? Entonces, sí, ahora mismo China y hasta cierto punto Rusia, que es otro país con el que mantienen frontera, son sus principales socios y protectores. Y luego ellos venden su know-how de armamento, se lo venden a otros países, eso está claro. Decían que había que el programa nuclear de Irán contaba con el respaldo de Corea del Norte. Corea del Norte les había proporcionado ayuda para desarrollarlo, por ejemplo.
Y claro, por ejemplo, cuando hubo la película esta que ridiculizaba a Kim Jong-un, etc., que intentaron que no saliera y todo eso, fue China la que cortó el tema, ¿no? Efectivamente, sí. Desde el otro lado vemos que tiene un ascendiente, o sea, sobre Corea del Norte, ¿no? O sea, que si les dice que no hagan algo o que hagan, porque claro, en algún momento le va a convenir que hagan, pues le van a obedecer probablemente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, Estados Unidos siempre ha tratado de conseguir que China hiciera un poco de mediador y presionar hacia Corea del Norte. Y bueno, pero a China es que le interesa que Corea del Norte esté donde esté y siga siendo un país estable. Exactamente, es que hace de colchón entre Corea del Sur, la democracia y las fuerzas americanas. Y si colapsara Corea del Norte, además le podría crear a China un problema en sus fronteras, porque imagínense, o sea, 28 millones de personas buscando refugio en China. Para China sería un De hecho, no le desastre. interesa a China y tampoco le interesa a Corea del Sur. No. Eso. O sea, por mucho que el mensaje oficial sea pues la reunificación y todo eso, ¿no? Sí, aquí, si quieres. Sí, de hecho, el coste económico para Corea del Sur de esta reunificación sería la ruina, y sobre todo es el aspecto ese, el colchón que comentabais. Al final Corea del Norte es una frontera entre dos mundos y dos esferas de influencia, que son la de China y la de Estados Unidos. Sin esa franja ahí, China tendría mucho más cerca las bases americanas. Para Estados Unidos también estar tan cerca de China, se quedarían sin el pretexto por el que están en Corea del Sur, ¿no? Porque en teoría tienen que protegerles. Entonces, francamente, no le interesa a nadie más allá del pueblo norcoreano. Y quería hacer un apunte con la pregunta de quién suministra. Nosotras no sabemos, no hemos podido acceder a ver quién les da los semiconductores, pero por ejemplo, sí que en el seguimiento del tráfico de coches de lujo, que empezaba en Rotterdam, le seguían la pista desde Rotterdam, luego había un puerto italiano, de allí acababan en China, el nexo era Vladivostok. Era Rusia. Y luego una anécdota que nos pasó con uno de nuestros guías. Le había dado un infarto un año antes y entonces nos lo había contado y que no le habían podido operar. ¿Y por qué no te han podido operar? No, no pasa nada, porque no podían. Nunca van a reconocer que no tenían medios. Pero el hombre se agachó y se le cayó del bolsillo de la camisa el DNI y unas pastillas que eran las de su corazón, ¿no? Entonces, cuando el reflejo fue el agacharme a cogerlas y cuando les di la vuelta estaban escritas en ruso, todos los caracteres y demás, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es una pequeña cosa, pero es un síntoma, ¿no? Las medicinas importantes no las tienen ellos, se las tienen que suministrar. A ver, por favor. Todavía hay esa memoria porque todavía nosotras pudimos hablar con las familias separadas, entonces hay gente que sabe que su familia está al otro lado, bien sea desde el sur o desde el norte, pero es verdad que la dinastía Kim ha creado toda una iconografía, toda una historia paralela, que es Juche, ¿no? Todo empieza en el año cero de la ideología Juche. Entonces, ya se rigen por ese sistema, por esos años, y aunque es verdad que la información sí que fluye, no es que sea completamente hermético, pero no es lo mismo la información que pueda pasar a la gente que vive más cerca de las fronteras que a la gente que vive en Pyongyang. Por ejemplo, uno de nuestros guías había estudiado en Cuba y había estado viviendo 5 años en Cuba y hablaba un español perfecto, tan perfecto que podía entender cada matiz de nuestras crónicas para decirnos si lo cortábamos o no. Pero de aquello había pasado mucho tiempo, entonces en una noche que estábamos después de enviar la crónica tomando una cerveza en el bar del hotel con él, nos empezó a hacer preguntas. ¿Y cómo es Pekín? Porque ellos se identifican mucho con Pekín, ¿no? De somos lo mismo, somos parecidos, somos el bloque, ¿no? Los socios estratégicos. Y cuando le enseñamos una foto del segundo anillo de Pekín, que es una especie de circunvalación que todos los días está atascado durante horas, los ojos no se le podían abrir más. Decía, pero tantos coches hay en Pekín. O sea, comparaba y decía,
esto no es la información que me están dando, ¿no? Entonces, es verdad que sí hay constancia de que hubo otra historia, pero está tan metido el discurso oficial de nosotros somos únicos, no tenemos nada que envidiar al mundo y tenemos esta historia que gracias a estos líderes estamos vivos y tenemos todos los privilegios que tenemos que realmente, pues, y esto cuanto más se alarga en el tiempo, pues más complicado es que puedan saber esa historia, porque desde luego en las escuelas la vida empieza con Kim Il-sung. ¿Alguna pregunta más? ¿No? La Hermanísima es una figura fascinante. De hecho, su puesta de largo a nivel internacional fue precisamente durante los Juegos de Invierno de Pyeongchang, que aquí Macarena y yo pudimos cubrir. Y de hecho estábamos en Seúl el día que ella llega con ese séquito, ¿no? Que le llamaban la diplomacia del encanto, porque aparte de la hermana venía todo un grupo de animadoras norcoreanas espectaculares, guapísimas y todas súper fieles al régimen, que si no, no las dejan salir. Entonces, la figura de la hermana es un síntoma también de esta etapa en Corea del Norte, porque es verdad que Kim Jong-il también tuvo una hermana, que fue la que se casó con Jang Son-taek, que fue este hombre tan importante al que luego Kim Jong-un purgó. Y esta hermana tuvo influencia en él, era en quien se apoyaba, pero nunca la vimos implicada a este nivel en política. En cambio, a la Hermanísima la hemos visto, aparte de subir en el escalafón del partido y ser la jefa de la propaganda, que son palabras mayores, porque ya hemos explicado que la propaganda es todo en Corea del Norte, la veíamos en las cumbres detrás de una columna vigilando qué hacía su hermano, quitándole la pluma antes de firmar el acuerdo que firmaron con Trump, porque a ver que si la de los americanos no fuera a tener algo que le fuera a perjudicar. Se preocupaba eso de recoger las colillas cuando hacían él viaja en tren hasta Vietnam. Entonces se ocupaba de recoger las colillas de la estación que pararon para que no hubiera ningún tipo de muestra de saliva ni nada biológico del hermano, ¿no? Entonces, luego ha habido etapas en las que ha desaparecido y parecía que la habían purgado, pero eso nunca se puede saber a ciencia cierta porque luego vuelve a aparecer, vuelve a tener un cargo de responsabilidad y en muchos casos ha sido la que ha mandado el mensaje más duro a Corea del Sur, ¿no? Pero luego siempre está la duda, ¿una lideresa en Corea del Norte? Nos cuesta creerlo. Lo que pasa que es verdad que hace unas semanas nos sorprendió al presentar en sociedad a su hija, ¿no? Que hasta ahora teníamos constancia de su existencia porque Dennis Rodman, el exjugador de la NBA tan excéntrico, viajó a Pyongyang allá por 2013-2014 y en el aeropuerto de Pekín, cuando volvía, desveló que Kim Jong-un había tenido una hija, ¿no? El hecho de que la presente ahora, cuando él no le presentaron hasta un año antes de la muerte del padre, puede ser un síntoma o de que nos está preparando a su pueblo y a su cúpula para tener una lideresa o no, o simplemente que es una manera de humanizar a la figura visible del régimen. O también el detalle es que la presenta, pero están viendo misiles, ¿no? Entonces puede ser que el mensaje sea que es que el programa nuclear va a pasar de generación en generación. Como todo en Corea del Norte, hay respuestas que solo nos dan los años, porque en el momento nadie tiene cómo contrastarlas. ¿Alguna más? A ver, ¿no? Creo que tenemos 5 minutitos, ¿no? Bueno, no, una cosa que no hemos dicho, es decir, lo has mencionado tú de pasada, el tema de la gente que huye, ¿no? Dos aspectos ahí, o sea, lo complicado que es realmente y el enorme riesgo y el hecho de que, bueno, van a través de distintos países, pero luego también el hecho de que muchos no se adaptan a vivir su sueño y su objetivo final es ir a Corea del Sur, pero cuando llegan y están ahí, pues muchos preferirían volver, ¿no? Si no tuvieran miedo, a lo mejor. Sí, y esto enlaza un poco con la pregunta de antes sobre la disidencia, ¿no? Hay que saber que la inmensísima mayoría de quienes se salen de Corea del Norte no lo hacen por motivos políticos, sino por motivos económicos. O sea, lo hacen buscando una vida mejor porque han oído que fuera se vive mejor o
o bueno, pues por motivos económicos. La salida es bastante complicada porque hay que salir a través de China y de ahí pues la ruta llega hasta Tailandia, de Tailandia a Corea del Sur, hay otra ruta por Mongolia, pero en fin, nunca es fácil. Y una vez que llegan a Corea del Sur, tienen que pasar por un proceso, digamos, de asimilación o de... ¿cómo se dice? De briefing en inglés. Les cogen los servicios secretos surcoreanos y les someten a una serie de interrogatorios. De control de calidad, ¿no? De calidad como disidente. Sí, para comprobar que no es un espía que se les está colando, ¿no? Y bueno, y les dan un cursillo de cómo vivir en Occidente, ¿no? Porque, bueno, pues desde cómo poner una lavadora hasta, bueno, cómo utilizar una tarjeta de crédito, el concepto de una tarjeta de crédito, cómo vivir en Occidente. Que no nos podemos hacer una idea de hasta qué punto no lo saben, ¿no? Y una vez que empiezan a vivir en Corea del Sur, se tienen que enfrentar a la discriminación que sufren muchas veces por parte de los ciudadanos surcoreanos, que ven a los norcoreanos como más ignorantes, como más brutos, menos cultos, y desconfían de ellos. Y bueno, muchos de ellos acaban viviendo en una pobreza extrema. Hay un índice de suicidios bastante importante entre los norcoreanos que viven en Corea del Sur, y ha habido casos en los que han disidentes no, gente que salió de Corea del Norte y buscó refugio en Corea del Sur, ha pedido volver a Corea del Norte. Nosotros hablamos, de hecho, con una mujer que llevaba años pidiendo, que decía que ella había llegado a Corea del Sur un poco por casualidad, buscando medicamentos para su hija, y que no le gustaba nada Corea del Sur y que quería volver, y protestaba porque no le dejaban. Bueno, me parece que ya tenemos que cerrar. Muchísimas gracias realmente por vuestro libro, en primer lugar, por estar aquí con nosotros hoy, y bueno, a Casa Asia por acogernos, y sobre todo pues a ustedes por venir, porque nosotros podríamos estar hablando mucho, pero si ustedes no están, pues realmente muchas gracias. Buenas noches.